En este video vamos a ver cuáles son los atributos compartidos de Dios, aquellos que los seres humanos también podemos poseer según la Biblia, y estaremos como siempre proveyéndote de los versículos bíblicos que los describen. Escriba abajo en los comentarios cuál de los atributos cree que es el más importante para ti y por qué. Espero que tú me des tus comentarios. Un saludo, amigas y amigos. Mi nombre es Francisco y mi deseo es ayudarlos a comprender al mundo a través de lentes bíblicos. Este video será parte de una serie de videos cortos que te ayudarán a tener una idea más completa de lo que la Biblia dice sobre el mundo, el hombre, sobre Dios y sobre el futuro. Ahora veamos el primero de los atributos compartidos, ¿verdad? Que es el amor. El amor a Dios significa que Él da eternamente de sí mismo a otros. Podremos verlo como la entrega de sí mismo para el beneficio de los demás. Es parte de la naturaleza de Dios el dar de sí mismo con la finalidad de traer bendiciones y bien para otros. En 1 Juan 4:8 leemos: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Aquí se evidencia el hecho de que el amor de Dios ya existía entre los miembros de la Trinidad, aún antes de la creación. Asimismo, en Juan 17:24 dice el Señor Jesús: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Antes de la creación ya había amor, honor y gloria entre los miembros de la Trinidad. El amor es recíproco, como leemos en las palabras del Señor Jesucristo, en Juan 14:31. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Esta característica de autoentrega que caracteriza a la Trinidad encuentra su expresión más clara en la relación de Dios con la humanidad, especialmente hacia la humanidad pecadora. En 1 Juan 4:10 leemos: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Pablo escribe en Romanos 5:8: pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan describe en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo escribe también en Gálatas 2:20: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mostrando así esta conciencia que debemos tener en todo momento de la aplicación directa del amor de Cristo hacia los pecadores. Nosotros imitamos este amor de Dios, primeramente mostrando un amor retributivo hacia nuestro Creador, y segundo, amando a otros, imitando la manera en la que Dios nos ama. En Mateo 22:37 leemos: y Él le dijo: amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amamos a Dios, obedeceremos a sus mandamientos. En 1 Juan 5:3 lo podemos leer. Y así haremos lo que satisface a Dios. Como vemos, el amor de Dios es un amor práctico que se demuestra constantemente con hechos y principalmente con el inmerecido acto de sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz para limpiarnos de pecado y así poder tener comunión con Él. Asimismo, nuestro amor hacia los demás no debe quedarse solamente en el sentimentalismo y en las palabras, sino que se manifiesta en nuestra entrega y en procurar el bienestar de nuestros semejantes. Paciencia, gracia y misericordia. Estos tres atributos deben ser vistos como tres aspectos individuales de la bondad de Dios. Veremos que estos atributos son resaltados cuando son aplicados a tres diferentes personas. La misericordia de Dios significa la bondad de Dios hacia aquellos que se encuentran en miseria y en desesperación. Esa es la misericordia de Dios. La gracia de Dios es la bondad de Dios
hacia aquellos que solo se merecen su castigo. La paciencia de Dios es la bondad de Dios al refrenar el castigo hacia aquellos que pecan por un periodo de tiempo. Estos tres atributos son mencionados a menudo juntos, particularmente en el Antiguo Testamento. Cuando Dios declaró su nombre a Moisés en Éxodo 34:6, proclamó el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. En el Salmo 103:8, David dice, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Como vemos, ya que esos atributos se mencionan a menudo juntos, pareciera ser difícil diferenciarlos. Sin embargo, la misericordia se resalta cuando las personas se encuentran en miseria o en desesperación. En 2 Samuel 24:14 leemos, respondió David a Gad, estoy muy angustiado. Te ruego que nos dejes caer en manos del Señor, porque grandes son sus misericordias, pero no caiga yo en manos de hombre. Asimismo, los dos ciegos que querían que el Señor Jesucristo escuchara su clamor y les permitiera ver, gritaban, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. En Mateo 9:27. En 2 Corintios 1:3, Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Expresando cómo Dios nos conforta en momentos de aflicción. En cuanto a la gracia, las Escrituras expresan con claridad el hecho de que la gracia que Dios muestra hacia quienes no merecen sino castigo proviene enteramente de Él, sin obligación ninguna y de alguna manera libre y gratuita. En Éxodo 33:19 leemos cómo se define Dios a sí mismo, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Con respecto a la paciencia de Dios, similarmente, ha sido mencionada en algunos de los versículos citados anteriormente, en conexión con la misericordia de Dios. En el Antiguo Testamento se refiere a Dios como lento para la ira, como leemos en Éxodo 34:6, Números 14:18, Salmos 86:15, 103:8, 145:8, Jonás 4:2 y otros. En el Nuevo Testamento, Pablo habla de la bondad, tolerancia y paciencia de Dios en Romanos 2:4 y afirma que Cristo demostró su paciencia perfecta hacia Pablo mismo como un ejemplo para otros. Eso lo leemos en 1 Timoteo 1:16 y en Romanos 9:22. Nosotros debemos imitar la paciencia de Dios y ser como Él, lentos para la ira, como se afirma en Santiago 1:19, y ser paciente en sufrimiento como Cristo fue, 1 Pedro 2:20. Debemos vivir una vida con paciencia, como dice Efesios 4:2, y paciencia se lista además entre los dones del Espíritu Santo en Gálatas 5:22. Véase entre otros los siguientes versículos. Romanos 8:25, 1 Corintios 13, versículo 4, Colosenses 1, versículo 11, 2 Timoteo 3:10, Santiago capítulo 5, versículos 7 al 8. Y ahora veamos sobre la santidad de Dios. Eso significa que Él está separado de pecado y está dedicado a buscar su propio honor. Esta definición contiene dos aspectos. Uno relacional, al que se refiere o a referirse que está separado de, y uno moral, ya que se refiere a la separación del pecado y del mal. Está completamente separado del pecado. Y es para el honor y gloria de Dios. Esta idea ya la encontramos en algunos versículos del Antiguo Testamento. El tabernáculo mismo era un lugar separado de maldad y pecado y dedicado enteramente al servicio de Dios. El lugar donde Dios mismo moraba era santo, como lo leemos en el Salmo 24:3. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? Un ejemplo para la santidad de Dios la podemos ver en el día sábado, en Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo el Señor Dios los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Esto quiere decir que el sábado era para ser separado del resto de las actividades del mundo y del pecado, para poder ser dedicado por entero al servicio de Dios. Dios mismo es el más santo, el llamado Santo de Israel, como leemos en el Salmo 71:22. Y yo te daré gracias con el arpa, cantaré tu verdad, Dios mío. A ti cantaré alabanzas con la lira, oh Santo de Israel. El mismo nombre lo encontramos en los siguientes versículos. Salmo 78:1, 89:18, Isaías 1:4, 5:19 y 24, entre otros.
Los serafines que rodean el trono de Dios claman su santidad continuamente, como leemos en Isaías 6:3. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Dios nos provee de un patrón de santidad a ser imitado por su pueblo. En Levítico 19:2, 11:44 y 45, Levítico 20:26 y en 1 Pedro 1:16, se les comanda: seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Cuando Dios llamó a su pueblo de Egipto y los trajo así, les dijo en Éxodo 19:4-6, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre ala de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí vemos el ejemplo de ser una nación santa, una nación separada de la vida del pecado, simbolizado por la vida en Egipto y dedicada completamente al servicio de Dios y al cumplimiento de sus estatutos, viviendo en devoción hacia Dios. Como creyentes del nuevo pacto, nosotros estamos también llamados a procurar la santidad, porque sin ella nadie verá al Señor, como dice Hebreos 12:10. Pablo alienta a los cristianos a ser separados de las influencias dominantes que proveen de la asociación con no creyentes, como dice 2 Corintios 6:14 al 18. Y luego los alienta en 2 Corintios 7:1, por tanto, amados, teniendo esas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La ira de Dios, aunque puede parecer algo difícil de entender, no es incompatible con su amor y está ligada a su santidad y justicia. Leemos sobre la ira de Dios repetidas veces en la Biblia, por lo que es importante que entendamos lo que significa. La ira de Dios la podemos definir como Dios odia intensamente todo pecado. Muchas personas se han formado una idea errónea de Dios y dicen que Él no puede odiar ni tener sentimientos, por así decirlo, negativos. Sin embargo, la Biblia claramente nos dice que Dios odia el pecado. La ira de Dios es descrita a menudo en versículos donde se narra episodios en los que su pueblo ha pecado grandemente contra Él. Como en Éxodo 32, 9 al 10. El Señor dijo a Moisés: he visto a este pueblo y he aquí, es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame para que encienda mi ira contra ellos y los consuma. Mas de ti yo haré una gran nación. Esto lo dijo Dios al ver el gran pecado de idolatría en los que habían caído mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de los mandamientos. La doctrina de la ira de Dios no es exclusiva del Antiguo Testamento, como algunos suponen, ¿verdad? Como leemos en Juan 3:36, el que cree que el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Pablo dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Ahora les voy a mencionar una lista de algunos versículos, ¿verdad?, en los que en el Nuevo Testamento se menciona la ira de Dios. Romanos 2, 5 y 8. Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos 9, versículo 22. Colosenses capítulo 3, versículo 6. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 16. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Hebreos capítulo 3, versículo 11. Y Apocalipsis 6, 16 y 17. También Apocalipsis 19, 15. Y estos son algunos de los versículos que les había mostrado. También lo pueden encontrar si se quiere contradictorio, pero la ira de Dios es un atributo por el cual tenemos que alabar y dar gracias a Dios. Podemos tener la seguridad de que Dios aborrece todo lo malo, ¿verdad?, todo lo que es malo y pecado, y que por lo tanto actuará en justicia para corregir todo mal y consecuencia del pecado. Imagínese un Dios al que no le importa el pecado o que se regocije en el pecado. Ese sería un Dios que no sería digno de nuestra alabanza y en el cual definitivamente no podríamos confiar. En pocas palabras, el pecado no debería existir. Por lo tanto, es algo aborrecible y detestable. Y esa es una actitud que como creyentes debemos imitar. Debemos siempre odiar lo malo y todo lo que viola las leyes de Dios, todo lo que lo desagrade.
Esto, por supuesto, no significa que debemos odiar a quien peca, sino, como lo dice un eslogan muy popular, hay que odiar al pecado y amar al pecador. Ahora hablamos sobre la justicia y la rectitud de Dios. Eso significa que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es correcto y Él mismo es el estándar definitivo de lo que es correcto y justo. Esas dos palabras provienen de la misma raíz hebrea, que es la palabra tzedek, y en griego y en el Nuevo Testamento la raíz griega común es dikaios. Por lo tanto, estas palabras se analizarán juntas, ya que representan el mismo concepto. Moisés dice de Dios en Deuteronomio 32:4, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin justicia, justo y recto es Él, y sin injusticia. Abraham apela de manera correcta a la justicia de Dios cuando dice en Génesis 18:25, lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti. El juez de toda la tierra no hará justicia. Dios también habla y comanda lo correcto, como lo leemos en el Salmo 19:8. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Dios dice de sí mismo en Isaías 45:19, no he hablado en secreto en alguna tierra oscura, no dije a la descendencia de Jacob, buscadme en el lugar desolado. Yo, el Señor, hablo justicia y declaro lo que es recto. Ya que Dios es justo, es necesario que Él trate a las personas como se merecen. Aquellos que han hecho lo malo recibirán el castigo que sus obras ameritan, ya que el pecado está mal y merece castigo. Si Dios no castigase el pecado, sería un Dios injusto, a menos que exista otro mecanismo para castigar el pecado. Por eso Pablo afirma que cuando Dios envió a Cristo como sacrificio para sufrir el castigo del pecado, fue para mostrar la justicia de Dios. En Romanos 3, 25 al 26, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como la demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Cuando Cristo murió para pagar por nuestro pecado en la cruz, Dios demostró que Él es realmente justo porque castigó apropiadamente al pecado, aunque perdonó a su pueblo por sus pecados. Ahora hablemos sobre la veracidad de Dios. Esta se define de la siguiente manera. Él es el verdadero Dios y todo su conocimiento y las palabras son tanto ciertas como el estándar o patrón de la verdad. El término veracidad se ha usado de manera intercambiable con la palabra confiabilidad y como sinónimo de la veracidad de Dios. En el inglés existe tanto la palabra truthfulness como la palabra veracity, y ambas son sinónimos y usadas también en la literatura inglesa para definir este atributo de Dios. La primera mitad de la definición que acabamos de leer indica que Dios es revelado en las Escrituras. Es el verdadero Dios. Por tanto, las otras representaciones de supuestos dioses o deidades son dioses falsos o ídolos. Leemos en Jeremías 10 al 11, pero el Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Así les diréis, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra perecerán de la tierra y de debajo de los cielos. En Juan 17:3 leemos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Podríamos preguntarnos, ¿cómo podemos determinar lo que significa ser el Dios verdadero si lo comparamos con otro Dios, con minúscula, que es falso? La respuesta que podemos dar en este caso significa que Él es un Dios que satisface las características perfectas que deben esperarse de Dios, como infinito en poder y sabiduría, y totalmente bueno y justo, ilimitado en el espacio y en el tiempo, entre otros. Sin embargo, aquí podría alguien preguntar, ¿quién determina estas características o criterios? De modo que caeríamos en una especie de argumento circular. La respuesta para salir de esta argumentación circular es que Dios no debe ajustarse a nuestra idea de lo que Dios debe ser, sino que Dios se ajusta a su propia idea de lo que significa ser el verdadero Dios.
Dios ha puesto en nuestras mentes un reflejo de su propia idea de lo que significa ser el verdadero Dios. Y esto es lo que nos da la habilidad de reconocer a Dios. Un aspecto importante de la definición dada sobre la veracidad de Dios es que el conocimiento de Dios es verdadero y el patrón o referencia definitiva de la verdad. En Job 37:16, Job nos dice que Dios es perfecto en conocimiento. Significa que Dios tiene un conocimiento infinitamente perfecto y detallado de absolutamente todas las cosas en el universo, por lo que nadie más que Él puede tener un conocimiento más exacto y detallado de todo lo que existe en el universo. De manera que si nuestra visión de las cosas se basa en el conocimiento impartido por Dios, tendremos una idea correcta y apropiada de las cosas porque se ajustan a lo que Dios tiene el conocimiento perfecto, ¿verdad? Que Él establece. La definición dada sobre la veracidad de Dios afirma que la palabra de Dios es verdadera y el patrón o referencia definitiva de la verdad. Eso también significa que Dios es confiable y fiel en sus palabras. Esto quiere decir que Él cumple sus promesas. Siempre hará lo que Él promete y por lo que podemos estar confiados que Él nunca será infiel a sus propias promesas. Dios es el Dios de la fidelidad, como dice Deuteronomio 32:4. Este aspecto es a veces conocido como un atributo específico de Dios, definido como la fidelidad de Dios, que significa que Dios siempre hará lo que Él dice que hará y cumplirá lo que ha prometido. Esto lo podemos leer en Números 23:19, 2 Samuel 7:28, Salmo 141:6, entre otros. La veracidad de Dios es un atributo comunicable o transferible a nosotros. O sea, que Él nos transfiere esa capacidad. O sea, podemos imitarlo y tener un conocimiento exacto sobre Dios y su mundo. Por eso es importante, porque nosotros estamos allí para imitar ciertos atributos de Dios, ¿no? Pues es importante tener una idea correcta acerca de lo que Dios es, ¿verdad? A través de un estudio de las Escrituras y de nuestra observación e interpretación del mundo, y comenzamos a tener pensamientos como los de Dios cuando nosotros nos adentramos en la Escritura y lo entendemos bien. Como dice Salmo 139:17, cuán preciosos para mí son tus pensamientos, oh Dios. Cuán inmensa es la suma de ellos. La sabiduría de Dios significa que Dios siempre escoge los mejores objetivos y los mejores medios para lograr esos objetivos. Esta definición va mucho más allá del hecho de que Dios conoce todas las cosas, los hechos y los resultados, y establece que Él siempre toma las mejores decisiones correctas y sabias. Dios siempre logrará sus objetivos a través de los mejores medios posibles. Leemos sobre la sabiduría de Dios en diversos versículos, como los siguientes. En Romanos 6:27, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. En Job 9:4, sabio de corazón y robusto de fuerzas, ¿quién le ha desafiado sin sufrir daño? En Job 12:13, en él están la sabiduría y el poder y el consejo y el entendimiento son suyos. Basta dar una mirada a la creación para apreciar su gran sabiduría. Con todo el desarrollo tecnológico que tenemos hoy en día, nunca lograremos descubrir toda la totalidad de la maravillosa complejidad y belleza que vemos en la botánica y en la zoología, y al apreciar lo vasto del universo, también podemos darnos cuenta de la majestuosidad y de la sabiduría de nuestro Dios. El salmista dice en el Salmo 104:24, cuán numerosas son tus obras, oh Señor, cuán con sabiduría las has hecho todas, llena está la tierra de tus posesiones. A pesar de los efectos del pecado en la creación, aún podemos ver la gloria y majestuosidad de Dios reflejados en ella. La gran sabiduría de Dios está reflejada en su gran plan de redención. Como lo señala 1 Corintios 1:24 y 30, Jesucristo es la sabiduría de Dios para todos los que son llamados, aunque la palabra de la cruz es necedad para todos los que la rechazan. Y se hacen llamar sabios en este mundo. 1 Corintios 18-20. En 1 Corintios 1:21, 27 y 29 leemos, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios, mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte,
para que nadie se jacte delante de Dios. La sabiduría de Dios es, si se quiere, comunicable a nosotros. Si necesitamos sabiduría, podemos confiadamente pedirla, ya que Él lo promete en su palabra. En Santiago 1:5 dice, pero si alguno de vosotros ve o se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría que implica vivir una vida que satisface a Dios la podemos lograr a través de obedecer su palabra, como leemos en el Salmo 19:7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Pero no toda la sabiduría de Dios es comunicable a nosotros. No podremos jamás tener su sabiduría como lo leemos en Romanos 11:33. Eso significa que habrá ocasiones en las que no comprenderemos por qué Dios permite que acontezcan ciertas cosas. En este caso solamente debemos confiar y seguir obedeciendo su palabra en nuestras vidas, tal como se expresa en 1 de Pedro 4:19. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomiéndense o encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. La voluntad de Dios significa que Dios es el último estándar o referencia de bien, de todo lo que Dios es y hace, es digno de ser aprobado. Aquí podríamos muy bien preguntar, ¿aprobado por quién? Para poder responder esta pregunta debemos primero entender que nosotros mismos no podemos establecer un estándar, ningún estándar de aprobación, ¿verdad? Este estándar es externo a nosotros. Nunca encontraremos el último estándar en nosotros mismos. Dios nos ha dado el sentido del bien y del mal. Sin embargo, este puede estar tergiversado o deformado por las consecuencias de nuestro propio pecado y también de las inclinaciones de nuestro corazón. Por tal razón, se hace claro que el estándar proviene de Dios, el único ser perfecto, el creador del universo y el único que está en la posición de establecer claramente qué es el bien. Entonces, la respuesta a la pregunta que hemos hecho, ¿aprobado por quién? Es Dios mismo. Por eso es importante conocer a Dios a través de su palabra, ya que cuando nos familiarizamos con la manera en la que Dios juzga las cosas, podremos también juzgar y aprobar las cosas que Él aprueba y satisfacernos en las cosas que Él se satisface también. La definición dada sobre la bondad de Dios implica que todo lo que Dios hace es digno de aprobación. Vemos esto evidenciado en la historia de la creación en Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno y en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. El Salmo 104, un ejemplo claro de la alabanza a Dios por lo bueno de su creación, mientras que los Salmos 106 y 107 dan gracias a Dios por su bondad en sus acciones hacia su pueblo. Pablo nos anima a descubrir en la práctica cómo el deseo de Dios para nuestras vidas es bueno y aceptable y perfecto, como lo dice Romanos 12:2. Ahora, la generosidad de Dios es a veces mencionada como una cualidad o atributo en sí mismo. Sin embargo, yo lo veo como parte de su bondad. La generosidad de Dios es demostrada de una manera grandiosa al proveer a su Hijo unigénito como regalo para nosotros, para que podamos gozar de vida eterna. Eso lo leemos en Juan 3:16, perdón. Dios ama a los dadores alegres, como dice 1 Corintios 9:7, y en Santiago 1:5 leemos que Dios da generosamente a todos, ¿verdad? Esa cualidad debemos también imitar en nuestra vida. Todo lo que tenemos ha sido dado por Dios, por lo tanto debemos también ser generosos y dar generosamente tal como Dios nos ha provisto con sus bondades. Si te gustó el video, te pido que aplastes el botón del like. Estaré tratando de publicar un video por semana, de manera que si quieres mantenerte al día con nuestro contenido, suscríbete y clica en la campanita para que recibas notificaciones. Un abrazo en el Señor Jesucristo y les deseo un bonito día.